Soy oriunda de San José de las Matas. Mis padres nacieron allá. Soy hija de 2 campesinos, de los Montones de San José de las Matas. Somos 8 hermanos, de los cuales yo soy la más pequeña. Imagínense los demás, ¿verdad? Yo soy la más pequeña de los 8. Vine a la capital muy pequeña. Real, efectivamente me crié aquí en el centro de aquí de la capital. Y tuve la oportunidad de estudiar toda la vida en escuelas públicas. Estudié en la Fidel Ferrer, luego en Los Ángeles Custodio con Politécnico, y de ahí pasé a la UAS. O sea, soy puro resultado de la educación pública. Bueno, soy economista de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. A partir de ahí entonces comencé un proceso formativo que me permitió estudiar Ciencias de la Educación en Cuba, un posgrado de investigación en Cuba, un posgrado muy interesante porque es precisamente de investigación de ciencias particulares enfocado en ciencias económicas también. Okay. Tuve la oportunidad de estudiar en México, estudié riesgo financiero, gobierno electrónico. Cuando se estaba comenzando a hablar de gobierno electrónico, fui de la camada que nos prepararon para ello, para lo que fue la transformación que se hizo en el Estado. Estudié en Israel, pude estudiar, claro, un programa especial que se creó para consultores de pequeña empresa. También, bueno, hice la primera parte de mi doctorado con la Universidad de Alcalá de Henares, de España. Y bueno, lo doy gracias al Señor porque he tenido la oportunidad de formarme. He trabajado en organizaciones privadas, públicas y lo que son de base, como las ONG. Mi primer empleo fue en una ONG internacional, Interraide se llama, con una entidad francesa, que me permitió conocer los campos, conocer lo que es el trabajo de los barrios. Creo que ha sido la experiencia más grande en mi vida que he tenido, porque me permitió conocer, trabajar con la gente, inclusive trabajar en un área de campo en Cotuí, en la Cabirma, y conocer realmente el trabajo campesino. Mi familia es una familia cristiana, como le comentaba, vengo de una familia cristiana, donde tengo, a orgullo le digo, un hermano que es pastor, otro que es copastor, y una hermana que es precisamente, prácticamente ministra también, de la obra del Señor, y nada, estamos todos en esa misma línea. Y nada, pues, como te digo, soy docente universitaria de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, también he trabajado con universidades privadas y he trabajado en varias instituciones públicas y privadas, en el área de supervisión bancaria, en el área de proyectos, de consultoría. He trabajado en varias instituciones públicas, en la DGI, superintendencia de banco. Trabajé hasta en un hospital. Tengo una vida realmente de trabajo amplia, pero que me ha permitido mucho. Hacienda, el Ministerio de Hacienda me estaba aclarando aquí, claro que sí, cuando era finanza, ¿verdad? Eso me ha permitido tener, ¿verdad?, una experiencia de Estado y también instituciones privadas que me ha permitido no solamente desempeñarme, sino también ver lo que es el trabajo de otro punto de vista, no solamente el estatal. Bueno, no sé si eso le dijo algo a ustedes. Moisés a mí me dijo lo que ella acaba de decir, que ella está preparada, ella está capacitada para el puesto para el que ella va. Para el que ella va. Eso me dice eso. Ahora, a mí me interesa saber, ¿usted del tiempo de la UAS cuando se tiraba piedra? Sí, incluso, mira, del tiempo, mira, hay algo que yo nunca olvido. Y fue cuando bombardearon a Gaddafi, a Muammar Gaddafi en Libia. Ajá. Y yo recuerdo, señores, una época muy difícil, los años 80. Recuerden que todavía estábamos en la etapa de la Guerra Fría, porque el muro de Berlín se cayó el 11 de noviembre del 89. Y esa partida que hay del muro de Berlín, cuando entonces luego viene en el 92, a partir de la década del 90, la caída de la famosa cortina de hierro, donde ya el mundo se convierte en lo que es hoy. Pero cuando yo estudié en la UAS, estaba todavía la confrontación de la Guerra Fría entre lo que era el mundo capitalista y el mundo socialista. Y fíjate, nunca olvido cuando bombardearon a Libia. Señores, nadie sabe ni quién era Muammar Gaddafi, ni siquiera no estaba localizado Libia. Y ya se suspendió la clase. Porque yo recuerdo que, o sea, nunca olvido eso, porque yo ni sabía ni que Libia era un país en esa época, ¿verdad? Ni quién era Muammar Gaddafi. Sin embargo, la clase se suspendió porque entonces salió un grupo a protestar y a tirar piedras.
se suspendió casi por una semana. Entonces ahí fue que todos empezamos a investigar, bueno, pero ¿quién es Muammar Gaddafi? ¿Y quién es? ¿Y dónde que está Libia? Sí, fue una época muy rica que independientemente de los aspectos que ahora, que en ese momento quizás afectaban lo que era la docencia, pero te puedo decir algo, fue una época de mucha efervescencia social y de mucho compromiso, donde todavía, ¿verdad? Los jóvenes de la época teníamos un ideal de lo que era, o sea, soñábamos con una sociedad ideal, y eso nos formó y nos ayudó a crear conciencia social, que para mí eso, te digo de verdad, no tiene precio. Así es. Y decía, hay que resaltar el hecho de que la UAS ocupó su lugar indicado, que fue asumir un rol protagónico en esa época. Así es. Entre esos jóvenes que se venían levantando, nombres sonoros que no vamos a mencionar, que fueron, que salieron de las filas de la UAS. Entonces hay una cosa que yo no entiendo, y es cómo es que la UAS al sol de hoy tiene tan poca, tiene una mala imagen dentro de mucha gente, dentro de nuestra sociedad. Porque si la UAS es lo que es, y hay gente que habla de la UAS, de hecho cuando se estaba hablando del presupuesto de la UAS, usted escuchaba gente hablar de la UAS como que era que se le estaba regalando un presupuesto a una empresa privada. ¿Y por qué tanto odio hacia la UAS? Fíjate, la UAS no es más que un reflejo de lo que es la sociedad dominicana. Y el que dice eso solamente ve una parte de lo que es la universidad. La Universidad Autónoma de Santo Domingo todavía es el principal medio de ascenso social de las capas más depauperadas de la República Dominicana. Esta mañana yo estaba con unos jóvenes, me encuentro con unos jóvenes conversando en mi facultad. Y algo que yo le decía a ellos es, todavía la República Dominicana, todavía estudiar, prepararse, sirve como escalera hacia el éxito y hacia el cambio social y hacia el ascenso social. Todavía no nos llevemos de lo que se está vendiendo en los barrios y de esa imagen que se está creando. Y la UAS es ese instrumento, mi querido. La UAS, fíjate, por eso decía, cuando tú me preguntaste quién es Edita Rodríguez, que yo soy el resultado de la educación pública. Se vive en una familia muy humilde, pero humilde de verdad, en todo el sentido de la palabra, de lo cual me siento sumamente orgullosa. Yo soy el resultado de la educación pública. Tanto la educación pública en términos de un liceo, te digo, yo estudié en la Fidel Ferrer, luego pasé a un politécnico y ahí a la UAS Autónoma de Santo Domingo. En mi caso, yo no hubiese tenido otra oportunidad sino otra vez a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque mi familia no tenía recursos para pagar una universidad. Además de que también vengo de una familia muy numerosa y de dos padres que apenas sabían leer y escribir. Entonces, imagínate, no tenían la posibilidad, pero tampoco tenían en ese momento la conciencia. O sea, simplemente el interés tenían de formar una familia y llevarla hacia adelante, pero no tenían las condiciones. Entonces, la UAS, ese tipo de cosas que tú escuchas, es porque precisamente lo que es público tiene los ojos de todo el mundo encima de ellos. Sin embargo, te voy a decir algo, tú buscas otra universidad y hay otro tipo de problemas, igual o peor. Ahora, eso no sale, porque la UAS se ha convertido, todo el que quiere, oye bien, todo el que quiere criticar algo toma la UAS sencillamente en su boca, pero nunca se ha dado cuenta, nunca ha valorado que la Universidad Autónoma de Santo Domingo es la única universidad de la República Dominicana, la única que imparte toda la carrera. En ninguna universidad aquí se imparte literatura, historia, se imparte estadística. Prácticamente de manera gratuita. ¿Sabes? Y vuelvo y te digo, la Universidad Autónoma, los aportes que ha hecho este país, oye, todavía este país no se lo ha reconocido a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entre ellos, no solamente que es la que tiene la cantera más grande de profesionales que le ha dado a la sociedad, sino que tú vas a la universidad privada y todos los profesores son de la UAS, pero no solamente eso, busca lo que es la clase política dominicana, en general, de dónde son egresados, y fíjate algo, la UAS tiene una serie de institutos de investigación, que los aportes que se han hecho de sismología, biología marina, igualmente en nuestra facultad, el Instituto de Investigación Socioeconómica, el Instituto de Género y Familia,
La UAS ha hecho mucho aporte a este país, pero mucho. Lo que pasa es que es más sencillo enfocarse en las cosas negativas. Además, eso es lo que se resalta. Cuando la Universidad Autónoma, cuando se hace un concurso internacional, que nuestros jóvenes hacen un papel estelar, aquí nadie lo resalta eso. Nadie lo resalta. Te resalta lo negativo. Ya están en huelga, están tirando piedras. Hay lío en la UAS. Pero no te dicen cuando dice, se graduaron 2.000 estudiantes, salieron 2.000 egresados, 2.000 profesionales nuevos para la sociedad. No, eso nadie lo resalta. Te lo ponen chiquitico donde no se ve. Cualquier situación política o de controversia, primera plana. Entonces creo que hay que ser un poco más justo. Hay que ver también, ¿verdad? Hay que ver que no solamente blanco y negro, también los grises y los aportes que la universidad ha hecho al país. Moisés. Maestra, está con nosotros la maestra Edita Rodríguez, candidata decana por la Facultad de Economía de la UAS. Maestra, ahora mismo el país y el mundo está envuelto en lo que es la pandemia del COVID y hemos visto cómo la Universidad Autónoma se ha ido desenvolviendo en medio de esta pandemia, clases virtuales, aún y los estudiantes exigen las clases presenciales, pero la rectora ha mantenido, junto al Consejo Universitario, ha mantenido las clases virtuales. Siendo Edita miembro del Consejo Universitario, decana de Economía, ¿cómo Edita hubiese manejado o manejaría esta situación pandémica, económica, siendo ella miembro del Consejo y siendo decana de la Facultad de Economía? Yo entiendo que el Consejo Universitario tomó una decisión orientado sobre todo en un momento coyuntural donde había mucha presión por el aumento de los contagios y sobre todo el cuarto rebrote que se ha dado con las nuevas variantes que han surgido de la pandemia. Ahora, ¿qué yo creo, Moisés? Que se pudo haber esperado un poco más a ver cuál iba a ser el curso, porque entiendo que la universidad, a pesar de las limitaciones que puede tener en algunas áreas, pudo haber creado una serie de pruebas piloto para lo que es la reincorporación presencial o un modelo combinado, que entiendo que realmente en ese sentido que se va a manejar. Pero fíjate que hay que entender que la educación virtual llegó para quedarse y que este es un proceso bastante complejo, porque como te digo una cosa, te digo la otra. En verdad la pandemia aún nos tiene a nosotros con más preguntas que respuestas. O sea, fíjate que cada vez leemos que salió en Chipre, que salió en Francia una nueva variante, con nuevos nombres, con características, con diferentes características. Entonces, ¿qué implica eso? Que estamos trabajando sobre la marcha y que sencillamente estamos dando respuesta a una situación de incertidumbre que no sabemos dónde va a terminar. Entonces, desde ese punto de vista yo entiendo la decisión del Consejo. ¿Por qué la entiendo? Porque hay mucha presión. Estamos hablando que en la universidad hay facultades aéreas que tienen todas las condiciones físicas para manejarse, pero hay otras que no. Ahora, creo que en vista de que la economía en sentido general ya está abierta a todas las actividades, necesariamente hay que pensar en la semipresencialidad. O sea, enfocarse sobre todo en aquellas áreas. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Hay asignaturas que por su característica, por el nivel de intercambio que genera el estudiante-profesor, por el nivel de explicación, son mejor presenciales. Hay otras que se pueden mantener en el plano virtual. Se pueden mantener en el plano virtual, pero no desde ahora, porque estamos hablando de la educación virtual ahora, pero realmente eso hace tiempo que es una realidad. Antes de la pandemia ya hay muchísimos programas que se ofertaban de manera virtual, aunque en la UAS todavía apenas había algunas asignaturas. Entonces creo que lo que hay que hacer una evaluación
por la característica y la naturaleza de algunas áreas, de algunas materias y asignaturas específicas, cuáles pueden mantenerse en el plano presencial y cuáles no. Y claro, crear las condiciones, porque tú no puedes plantearte una asignatura presencial con 40 o 60 muchachos, o sea, jóvenes en una aula. O sea, tú tienes que tener controlado la cantidad y también las condiciones higiénicas, ambientales, para ello, porque entonces si no vamos a volver hacia atrás. Pero lo que creo es que la respuesta que dio el Consejo tiene mucho que ver con la coyuntura del momento. Sin embargo, entiendo que hay muchas áreas que pueden ir a la presencialidad, porque indiscutiblemente que la educación virtual tiene una serie de ventajas, pero también hay una parte que se está perdiendo. O sea, fíjate que esa parte del intercambio, de lo que es, ¿verdad?, ese compenetrarse, compartir entre los jóvenes, el docente, eso se ha perdido. Y también hay una parte, obviamente, que tiene que ver con la accesibilidad, porque fíjate que es otra parte que tampoco no se ha hablado mucho. O sea, muchos estudiantes no tienen las condiciones ni físicas ni tecnológicas para realmente accesar, tener una educación virtual de calidad. Entonces, creo que a donde yo entiendo que ha fallado la universidad es que volvimos a la virtualidad sin hacer una evaluación de lo que fue, ¿verdad?, del proceso anterior. Y lo que tú no evalúas, tú no puedes mejorarlo. Eso entiendo que se debió evaluar cuál fue el nivel de repitencia, el nivel de deserción, pero también, por ejemplo, la cantidad de docentes que se jubilaron, la cantidad de docentes que se enfermaron. O sea, ¿qué impactos, qué consecuencias generó? Y los que han muerto. Lo que han muerto. Han muerto muchos docentes, muchos empleados. Ay. Eso es todos los días. Sí. Moisés, eso es todos los días, a diario, noticias. Entonces, creo que ahí, entiendo yo, que se pudo haber hecho haber tomado una decisión mucho más sopesada y con una mejor base, si se hubiese hecho una evaluación. Que creo que ha sido un error de la gestión actual. No haber evaluado las consecuencias del COVID en el proceso de la universidad y sobre todo cuáles son los impactos de la virtualidad, tanto en los docentes como en los estudiantes y por tanto en la comunidad general.